¿Qué tal, amigos míos? Seas bienvenido, por supuesto, que a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando, no sé si por segunda, tercera o cuarta vez, a la experiencia de vivir en una aldea en España, pero en este video será desde el punto de vista de una joven colombiana. Así que si no sabes nada al respecto a este tema, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales están apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema. Y tú, mejor que nadie, sabes que esta video reacción yo no lo hubiese podido realizar gracias al canal de Colombiana en España, un canal que ya cuenta con más de 1520 suscriptores y 40 videos grabados a la fecha de grabación de esta video reacción. Y esta joven que aparece por aquí, que no sé por qué, me parece que ella es contemporánea conmigo, es la colombiana de la cual le estaba hablando, como siempre, hace prácticamente unos segundos. Y cuando revisamos el contenido de su canal, nos podremos percatar de dos cosas. La primera es que todos sus videos están relacionados con la experiencia que ella va adquiriendo viviendo en este país. Por ejemplo, cómo es un mirador en España. Este video fue grabado hace 11 meses y ya cuenta con más de 1000 visualizaciones. Si podemos ver otro video, el cual fue grabado hace 10 meses, dice cómo comprar billetes para Renfe, mi experiencia como extranjera. Y así nos vamos a poder encontrar otros contenidos donde ella nos cuenta cómo es su día a día. Y de los segundos que nos podremos percatar es que este canal está en el proceso del coma, o sea, está en coma, en otras palabras, porque su último video fue subido hace 5 meses y alcanzó 428 visualizaciones. Desde entonces no se ha vuelto a subir otro video. Y el video al cual estaremos reaccionando hoy fue el primer video que ella subió en su canal, el cual fue grabado hace un año y ya cuenta con más de 91,000 visualizaciones. Y es donde ella cuenta cómo es vivir en una aldea en España. Así que si te interesa alguno de sus contenidos, quieres resucitar este canal, también por supuesto que ya sabes lo que tienes que hacer. Suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de sus contenidos. Entonces, ahora sí, reaccionemos. Hola, mi nombre es Yadira, tengo 23 años y vivo en España. Toma, óigame, qué puntería tuve a la hora de adivinar que esta muchacha era contemporánea conmigo. Porque este video fue grabado hace un año y ella tenía 23 años. O sea que ya pasó otro año y ella debe tener 24 o cumplió 24. Y yo este año voy a cumplir 25 añitos. Posiblemente el mes que viene, si no me pasa nada. Si estás interesado en vivir en España y quieres saber cómo es la vida aquí, te voy a mostrar cómo es vivir en una aldea de España. Actualmente vivo en un pueblo llamado Iritzoa y vivo en una aldea muy cercana, se puede decir que está dentro del pueblo. O sea, no es una aldea alejada que queda a 20 minutos, 30 minutos, solo está a unas pequeñas calles del pueblo. Así que en este video te voy a mostrar cómo es vivir en una aldea. Bueno, decirte que vivir en España, no sé, desde mi punto de vista como extranjero y que no ha vivido, me parece que es fenomenal y maravilloso, porque los españoles en sí cuentan con una calidad de vida que es realmente asombrosa. E incluso los que viven más alejados, como estas personas que deciden vivir en pequeñas aldeas, que cualquiera pensaría o pensará que vivir aquí debe ser el fin del mundo, pero miren, están totalmente equivocados. Así que aquí estoy como tal en la aldea en que vivo. Para los amantes de la naturaleza, Que les voy a comentar también a lo que ustedes llamarían una aldea, quizás como es esta zona donde ella está grabando el video o donde vive, aquí le llamaríamos las personas que viven en el campo. O sea, aquí no se usa ese término de decir, no, mi abuela, ejemplo, vive en una aldea. No, mi papá vive en una aldea. No, estos términos no los usamos. Aquí decimos las personas que viven más alejadas es que viven en el campo de Cuba. No, ellos están viviendo en el campo.
no sé si me van entendiendo. Y lo otro de lo que me he podido percatar a lo largo que he podido hacer muchas videoreacciones sobre las aldeas en España es que todas estas están ubicadas en todas las comunidades autónomas que están al norte de España, como Galicia, País Vasco y Cataluña. O sea, en estas regiones es donde se ubica la mayor concentración de aldeas. No sé por qué. Y también eso se nota en el paisaje, porque si bajamos, ejemplo, ponemos a Madrid como el centro del país y bajamos hacia el sur, empiezan los castillos, las costumbres musulmanas o árabes, no sé cómo decirlo, que sea dicho de una mejor manera, y el terreno empieza a ser como que seco, como que árido, como si empezáramos a ver desierto. Pero si desde Madrid miramos hacia arriba, el paisaje cambia totalmente porque empieza a ser todo verde y el estilo de vida ha sido totalmente diferente. Ejemplo, y se puede evidenciar en todas estas construcciones que se ven que son mucho más antiguas que las que están incluso en el sur de España. Aquí hay tranquilidad, hay paz. Los que les gusta vivir en el campo, en zonas verdes, este es el lugar apropiado. Eso es lo mejor que tiene vivir en este tipo de zonas. Aquí en tu caso, como ustedes le digan, aldea, y aquí, como le llamamos nosotros, ¿no? Las personas que viven en el campo, porque hay una tranquilidad, casi no se siente un carro, es el paisaje, es los sonidos de la naturaleza, que solamente el que vive en este tipo de zona va a comprender esto. Y si seguro se mudan hacia la ciudad, se van a volver locos, literalmente, con la cantidad de ruido. Pero que si vemos del otro lado, cuando uno de la ciudad viene para este tipo de pueblos o aldeas a vivir, los primeros días siente una paz interior y una tranquilidad que es realmente increíble, porque hay un silencio que yo me atrevería a decir que es total, pero luego al estar acostumbrado a otro estilo de vida, a más movimiento y a más agitación, vamos a decirlo de esta manera, se empieza a aburrir aquí, porque es como que no se halla, él necesita estar todo el tiempo moviéndose. Así que aquí vamos, les voy a mostrar un poco de lo que hay. Zona verde, como tal las aldeas es como un grupo pequeño de casas. No, y por supuesto que es un pequeñito lugar donde todo el mundo se conoce. Aquí yo llego y empiezo a preguntar, no, por ejemplo, que supongamos que estoy buscando a Pedro, un ejemplo, ¿no? No, estoy buscando a Pedro, un muchacho así, asado, o estoy buscando no sé, Stephanie, no sé, cualquier nombre. Dice, no, sí, esa es la hija de, no, ella vive al doblar esta curva y la vas a hallar ahí. Porque son tan pequeños que aquí todos, yo me atrevería a decir que se pueden considerar familia. No quedan alejadas, las aldeas son, digamos, se puede decir que es un grupo de pocas casas que todas quedan muy cerca. Aquí vamos. Bueno, aquí como pueden ver, la mayoría de las casas tienen esta infraestructura. Estos se le llaman hórreos gallegos. Estos hórreos antiguamente se utilizaban para guardar alimentos como maíz. Era como una especie de almacén, de pequeño almacén. Lo que pasa que ya se queda en la cultura y la tradición de todas estas personas, pero en la vida real, entonces esto ya no está en funcionamiento. Entonces es como se puede decir que era como para guardarlos de la humedad, altas temperaturas del ambiente. Acá hay otro hórreo. Y pues ahí se almacenaban alimentos como la papa, como el maíz, que suelen sembrar por acá. Aquí vamos, ya va aquí una casa. Aquí hay otra casa, acá es donde yo vivo. Entonces son aldeas pequeñas para los amantes de la naturaleza. Es perfecto. Que le voy a comentar algo. En España también ocurre quizás lo mismo que ocurre aquí en mi país. Aquí los cubanos que vivirían en este tipo de situaciones, que viven en una aldea o como le llamamos aquí el campo, no les gusta vivir mucho aquí y siempre están intentando emigrar de cierta manera hacia las ciudades. Pero aquí es por una cosa totalmente diferente que me atrevería a decir que en España no sucede. Y es que al estar viviendo tan alejados de la ciudad, pasa muchísimo trabajo para vivir. Si uno que está en la ciudad, literalmente, pasa trabajo, imagínense ellos
que viven en lugares poco asequibles y que no llega absolutamente casi nada. Imagínense que en un campo, en una aldea así, vamos a suponer, en Cuba, el internet está totalmente que no existe. O sea, cuando yo he ido al campo o a las aldeas aquí, es como a un retiro espiritual donde no voy a tener conexión de nada, ni de teléfono, ni de internet, ni de móvil. Incluso las personas que viven aquí, la señal que le llegan a los televisores es tan poca que a veces nada más cogen hasta 3 canales de quizás 10 que creo o 12 que existen aquí en Cuba. Fíjense qué tan limitado está vivir aquí en los campos en Cuba. La otra cosa que ocurre es que la alimentación casi siempre tienen que vivir de lo que logran producirse ellos mismos, porque viven tan lejos que no pueden ir, ejemplo, a una feria y comprar alimentos, no pueden bajar a la ciudad, a una tienda o a un supermercado a comprar arroz, esa otra. Los niños que viven aquí en este tipo en estos lugares tienen que internarse en las escuelas porque en esos lugares pocas veces hay escuelitas que según creo que eso se le llama a esa escuela que son sonares, así se le llaman aquí, porque en una misma aula puede haber una hilera de muchachitos, ejemplo en la primaria, que es donde ocurre fundamentalmente, una hilera de primer grado, la segunda hilera de segundo grado y una tercera hilera de tercer grado. O dependiendo de la edad que tengan los muchachos, va a haber una de cuarto, una de quinto y una de sexto. Entonces, el mismo profesor le está dando clase a 3 grados diferentes al mismo tiempo. Fíjense cómo es que se ven los campos aquí. Como tal, los alquileres en aldeas como estas son un poco más bajos. Entonces, aquí, bueno, en esta vivo yo. En esta casa. Vaya, es una casa muy bonita y grande, no sé, desde el punto de vista viéndola por afuera. Vale, seguimos mostrando cómo es una aldea. No hay ni un alma circulando por aquí. Tal parece que ella fuera la única que vive aquí. Voy a voltear la cámara para mostrarles un poco. Normalmente aquí las casas en España son grandes. Son bastante grandes las casas aquí en España. ¿Por qué? No lo sé, pero en el campo las casas suelen ser grandes. Bueno, no lo sabes, no es que como hay terreno, construyen bastante, eso es lo que pasa. El primer piso es sala, cocina y baño. Segundo piso suelen estar las habitaciones. Entonces, aquí vamos. Como tal van 1, 2, van 4 casas en esta aldea. 5. Lo otro que le puedo decir de las casas en los campos aquí en Cuba es que las calles no están asfaltadas y quizás las calles sean como esta que está aquí adyacente, que es como un pedazo de terraplén y en el centro sale como una hierbita que por ahí no pasan las gomas de los carros, o sea, porque los carros pasan por esas zanjas que se van creando. Así son las calles aquí y que el transporte público llegue aquí es muy difícil. Y si se te da una situación, ejemplo, que tú no tengas carro, y se te da una situación de salud que tienes que ir con urgencia a los hospitales o a un policlínico, vas a pasar muchísimo trabajo. Porque mandar una ambulancia, que aquí no hay casi ambulancia, mandarla desde el hospital a que te vaya a recoger, eso es un problema. 5 con esta. 5 con esta, poco. Como tal, esto es vivir en una aldea. Es estar solo, silencio. Así que los que les gusta la ciudad, pues no es la mejor idea, ya que las aldeas pues son un poco deshabitadas. Hay casas que están vacías, como esta. Hay muchas casas o viven pocas personas. Pero pues es una buena opción para las personas que no quieran pagar tanto en alquiler, quieran vivir en pueblos, en zonas. Que a mí me parece que hace como 3 o 4 meses yo también había reaccionado, pero a una cubana que decidió invertir en una aldea y se compró su propia casita aquí. Alejadas. Y dice ella que de cierta manera le salió muy barata porque como es una aldea y como ella está explicando aquí, las cosas están un poco bajadas de precio.
pero pues deben encontrar un trabajo preciso, porque pues en los pueblos hay menos trabajo que en la ciudad, pero el costo de vida es un poco más bajo y la vida es un poco más tranquila, hay que aclararlo. Aquí vamos. Otro río gallego. Cabe aclarar que estoy en la provincia de A Coruña, pueblo Irijoa o Iritzoa se les suele decir, y esto hace parte de Galicia. Galicia es el estado, se puede decir. No, el estado no, comunidad autónoma. Tienes que aprendértelo bien. Entonces aquí vamos. Así se vive como tal en una aldea, no es más campo. Totalmente es campo, si lo vemos acá, es campo. Vivir en Galicia, yo diría que es muy bueno. A mí me gusta mucho Galicia. Galicia es como tal la parte que queda hacia el noroeste, si no estoy mal, de España. Y Galicia es verde. Siempre que vas por Galicia solo ves naturaleza, animales. Así que es una buena opción para vivir. Yo actualmente voy a cumplir un año viviendo acá en España, exactamente en Galicia. Entonces... Tan jovencita y seguro que vive sola o con su pareja. Y yo todavía aquí. Estas son las aldeas. Bueno, como tal, la aldea ya terminó acá atrás, porque acá ya solo hay carretera y ya la otra aldea... más cerca sería la que tengo allá atrás, pero aquí termina esta aldea que hace parte de Irijoa, un pueblo de la provincia de Coruña, estado Galicia, para el que quiera saber. Y pues es un pequeño video, se puede decir, como para mostrar la realidad, cómo se vive, los que les gusta vivir solos, que no haya muchos ruidos como en la ciudad. Este es el ambiente preciso, solo encontrar un trabajo apropiado que te quede cerca, porque pues los pueblos tienen poco transporte. Es bueno tener su propio coche o que tenga algún transporte o el trabajo te quede un poco cerca. Hay que decir algo, Galicia tiene unos paisajes excelentes. Mira este paisaje que tengo acá. No, eso está más que demostrado. Miren solamente el paisaje ese que hay aquí atrás del fondo. Que me imagino que en las mañanas, y también dependiendo de la estación a que esté, posiblemente haya neblina, una humedad así rica, así como me gustan a mí, que como que cayó lluvia, pero eso, no hay que ni que decir. Galicia o España tiene unos paisajes hermosos, pero más que todo yo lo diría que Galicia. Galicia es naturaleza al 100%, mira. ¿No? Y hay aldeas a las que yo he podido reaccionar, señores, que, oigan, llegar ahí es un dilema, vamos a decirlo así. Están súper aisladas. No me recuerdo si fue en País Vasco, donde estaba esa aldea que yo pude reaccionar. Que incluso hay hasta un transporte que te sube toda una pendiente, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero lo tengo así como que en la punta de la lengua. Pero no recuerdo. Eso sí está lejos. Ahí las personas viven prácticamente de la ganadería que ellos tienen, de los ganados que tienen, de la leche que le sacan a la vaca, de lo que siembran en los campos, porque, oigan, esto sí está lejos. En estos momentos estamos en primavera, muy pronto verano. Verano está a finales de junio. Y estamos en primavera normalmente. Ay, perdón. Normalmente. Y pues como estamos en primavera, normalmente hay que estar un poco abrigados, no hay que confiarnos, porque en esta época de la primavera es sol, lluvia, entonces puede dar un poco de gripa. Es como aquí, que aquí es de momento sol, que está rajando tabla, 32 grados Celsius, pero con una sensación térmica de 40 grados, y de momento a la tarde no le gustó que hubiese más sol, ¡pum!, y empieza a caer un aguacero. Que siempre estar abrigados. Y entonces a eso súmale humedad de 90%, 80%, 95%, así que prepárate para sudar. No tanto abrigo, que ya no es necesario para las temperaturas, un jersey, algo suavecito, y para el sol una gorra o cualquier otra cosa, porque pues suelen decir acá en Galicia los gallegos que el sol de primavera es malo.
cuando hace vientos es malo, suelen decir. Entonces, bueno, aquí vamos. Bueno, aquí me estoy devolviendo en la aldea. Aquí vamos bajando nuevamente. Aquí vamos nuevamente. Voy a voltear la cámara para que puedan ver todo. A mí lo que me impresiona muchísimo es que todas las casas de las aldeas a las cuales yo he podido reaccionar en España, ninguna casa es como aquel que dice moderna, sino que tienen un estilo de construcción como si fuera de una época medieval. Ejemplo, miren esta y todas las que están alrededor. Están hechas como que con piedras, una amontonada arriba de las otras. Y entonces le da esta estructura así un poco llamativa al cual te hace decir, no, estás en una aldea en España. Miren, esta también está hecha completamente de piedra, una amontonada arriba de la otra. Aquí vamos. Esto es Galicia, Galicia es hermoso. Hay que decir que las casas acá en España normalmente la infraestructura es de piedra. Entonces es genial, las casas acá son muy hermosas por la infraestructura. La mayoría son de piedra, no todas. Bueno, y son muy amplias. Ahora lo que tienes que darnos es un tour en tu casa para ver cómo es. ¿Qué ustedes creen? En los pueblos, ¿no? Claro que en la ciudad pues hay pisos, hay casas pequeñas, pero en los pueblos son amplias. Y bueno, este ya se los había mencionado, son los hórreos gallegos, ya les había dicho que almacenan maíz, Comida, papas y otras cosas. papa. Actualmente creo que ya no los utilizan, pero pues son muy conocidos. Ahí atrás hay otro, son muy conocidos. Y aquí está mi mascota saludándome. ¡Chocolate! Bueno, y pues como tal esta es la vida en una aldea. Para los que quieran suscribirse a mi canal. Por supuesto, si llegaste a esta parte, es que tú haces que no te has suscrito. Ni le has dado like, ni has comentado. Haz algo, aunque sea, alguna de estas acciones tienes que hacerla. Estoy atenta a cualquier comentario, cualquier pregunta. Estaré resolviendo preguntas de cómo es vivir en una aldea y en un pueblo en España, exactamente en la zona de Galicia. Así que chao, hasta luego para el próximo video. Yo no sé si a ustedes les sucede lo mismo que me pasa a mí, pero a mí me llama mucho la atención y no dejo de impresionarme cada vez que hago una video reacción de una persona viviendo en una aldea en España. La primera cosa que siempre me ha llamado la atención es lo barato y económico que es vivir o alquilarse aquí. Lo segundo es la tranquilidad que tienen esta zona. Todas las personas que han grabado aquí en ningún momento se tropiezan con ningún vecino, a pesar de que es algo súper pequeñito. Otra cosa que me llama la atención es lo silencioso que es este lugar. Son estos lugares, señores. Tal parece que eres el único que estás viviendo aquí. Y lo tercero es que yo no vería, desde mi punto de vista, yo no tendría ningún problema con vivir aquí. Solamente tendría que tener garantizado, como ella misma dice en el video que acabo de decir, un transporte y un trabajo asegurado. De ahí en fondo, esto es lo mejor para tener una paz mental realmente increíble. Ahora, otra cosa que ella no menciona aquí, pero yo me atrevería a decir que pasa en la vida real es que cuando llegan los inviernos, aquí deben haber unos fríos realmente increíbles. Aquí hay que ponerse quizás hasta 3 o 4 abrigos. No sé si realmente me estoy diciendo la verdad o es algo que me estoy imaginando. No sé a ustedes qué les pareció este video, cualquier cosa, me lo dejan aquí abajo en los comentarios. No te olvides que si llegaste hasta esta parte del video, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de mis videos reacciones. Te recuerdo que si no haces esto, corres el riesgo de que no te vuelva a aparecer otro video mío. No te olvides comentar y por supuesto regalarme tu like para que esta video reacción llegue a una mayor audiencia. ¿Qué te pesa hacer estas 4 simples acciones? No es fácil, señores. Y por supuesto que si te perdiste mi último video, te lo voy a estar dejando por aquí en la pantalla para que los veas. Entonces, ahora sí nos vemos. Chao.